Isabel vivió creyendo que conocía su historia. Pero una sola foto, escondida entre las pertenencias de su madre, revela una verdad devastadora e imposible de ignorar. ¿Podría ella, una simple costurera de Puebla, ser parte de una de las familias más influyentes y temidas de Guadalajara? Un secreto enterrado por décadas, una familia que hará todo para proteger su poder, y una hermana de cuya existencia Isabel jamás supo. Dos hermanas. Dos mundos separados por la ambición y el miedo. Isabel irá hasta el final para descubrir la verdad, pero los peligros que le esperan son mayores de lo que jamás imaginó. Acompáñanos ahora para conocer todos los detalles de esta historia misteriosa y llena de giros inesperados. Isabel siempre vivió una vida sencilla en Puebla, dedicándose a la costura para ayudar con los gastos de la casa. Un día, al organizar las pertenencias de su madre fallecida, encuentra una foto antigua en la que su madre sostiene a dos bebés. Isabel se queda confundida, ella no tiene hermanos. En el reverso de la foto, solo una frase, nunca estuviste sola. El descubrimiento inquieta a Isabel, que siente un nudo en la garganta y un hueco en el pecho. Después de días pensando, decide mostrar la foto a su amigo Carlos, quien la anima a buscar respuestas. Él comenta que ha escuchado rumores sobre una familia rica en Guadalajara que perdió a una hija años atrás. Isabel siente que el corazón se le acelera. ¿Podría ella formar parte de otra familia? Aún con miedo de estar engañándose, decide investigar. Tan pronto como llega a Guadalajara, Isabel descubre a una familia influyente, los Alarcón, conocidos por su riqueza y sus secretos. En un evento de la ciudad, ve a una joven idéntica a ella, riendo al lado de una mujer elegantemente vestida. Isabel siente un choque de realidad. Necesita hablar con esa joven, pero, ¿cómo? Al intentar acercarse, los guardias la empujan, viéndola solo como una intrusa. Al regresar a casa esa noche, Isabel no puede dormir. El rostro de esa joven está grabado en su mente. ¿Será su hermana? Con un valor que ni sabía que tenía, Isabel se promete a sí misma que descubrirá la verdad, sin importar el costo. Solo que no imagina los giros que este camino le traerá. Al día siguiente, Isabel decide regresar a la mansión de los Alarcón. Espera horas hasta que vuelve a ver a la joven de antes, ahora sola. Isabel respira hondo y se acerca, pero, cuando finalmente está frente a ella, se le fue la lengua al estómago. La joven, con expresión fría, le pregunta molesta quién se cree para acercarse de esa manera. Isabel traga en seco, pero logra responder, me llamo Isabel, y creo que soy tu hermana. La joven, llamada Sofía, se ríe con desdén. Dice que Isabel está soñando y la acusa de ser una oportunista. Isabel, con lágrimas en los ojos, intenta explicarle sobre la foto y el pasado de su madre, pero Sofía se niega a escucharla. Isabel ve la frialdad en los ojos de su hermana y siente el peso de años de distancia y silencio entre ellas. Sofía se da la vuelta, dejando a Isabel sola y humillada. Isabel regresa a casa, pero su determinación crece. Siente que hay algo oculto ahí, algo que la familia de Sofía quiere esconder a toda costa. Carlos insiste en que no se raje. Isabel recuerda la foto y las palabras misteriosas en el reverso, y eso le da fuerzas. Decide enfrentar a quien sea, incluso al propio padre de Sofía, don Alejandro Alarcón. Cuando Isabel finalmente logra encontrar a don Alejandro en un evento público, el enfrentamiento es explosivo. Él la mira con desprecio y le dice que nunca creerá una palabra que salga de su boca. Isabel ve en sus ojos algo más profundo, miedo. Eso la motiva a seguir aún más firme en su búsqueda de la verdad. Don Alejandro, molesto con la insistencia de Isabel, comienza a sentir el peso del pasado. Sofía, por otro lado, empieza a cuestionar sus propios recuerdos. Recuerda una noche en la que oyó a su madre hablar con alguien sobre una niña perdida. Sofía intenta preguntarle a su padre sobre lo que realmente sucedió, pero él la silencia con una mirada amenazante y le dice que hay cosas que es mejor no desenterrar. Al mismo tiempo, Isabel decide investigar los registros de la ciudad sobre nacimientos y adopciones. Descubre que una niña fue registrada el mismo año en que ella nació y luego desapareció de los registros oficiales. Isabel empieza a darse cuenta de que hay una historia mucho más grande detrás de su existencia y que su propia familia estuvo envuelta en un secreto que va más allá de lo que imaginaba. Carlos logra, con la ayuda de un amigo abogado, acceder a algunos documentos antiguos. Encuentra un registro de donación hecho a nombre de una hija perdida de los Alarcón. Isabel siente una mezcla de rabia y esperanza. Todo indica que realmente es parte de esa familia, pero aún necesita probarlo ante los propios Alarcón y,
principalmente, ante Sofía. Mientras tanto, don Alejandro, temeroso de que Isabel realmente pueda exponer el secreto, decide tomar medidas drásticas para mantener la verdad enterrada. Le advierte a Sofía que se aleje de Isabel, alegando que ella solo está tratando de aprovecharse de la situación. Sofía, a pesar de las dudas, decide obedecer a su padre, al menos por ahora. Sofía, perturbada por la información contradictoria, decide seguir a Isabel a distancia, observándola en secreto. Al verla interactuar con Carlos y otras personas, Sofía se da cuenta de que Isabel no parece la oportunista que su familia describió. Empieza a cuestionar qué es realmente verdad y que fue construido para proteger la imagen de los Alarcón. ¿Tendrá mi padre algo que esconder?, se pregunta, cada vez más insegura. Carlos intenta convencer a Isabel de que confronte a Sofía nuevamente, diciéndole que, si Sofía realmente es su hermana, quizás solo esté protegiendo su propio dolor. Isabel duda, pero decide darle una oportunidad más. Encuentra a Sofía en una cafetería y trata de hablar con ella sin mencionar al padre ni a la familia. Para sorpresa de Isabel, Sofía acepta sentarse y escuchar. La conversación entre ambas es tensa, pero revela pequeños detalles que tienen en común. Aún así, Sofía permanece reticente, dividida entre creerle a Isabel y proteger a su familia. Le dice que necesitará tiempo para procesarlo todo, pero Isabel siente que ha logrado romper un poco la resistencia de Sofía. Antes de despedirse, Isabel le entrega a Sofía una copia de la foto que encontró entre las pertenencias de su madre. «Solo quiero la verdad», dice Isabel, con los ojos fijos en los de ella. Sofía se queda con la foto en las manos, sintiendo una mezcla de enojo, confusión y algo que nunca había sentido antes, duda. Sofía pasa la noche mirando la foto que Isabel le dio. Intenta recordar algo que pueda confirmar la historia de su hermana, pero todo parece nebuloso. ¿Será que toda mi vida fue construida sobre una mentira?, se pregunta. La duda la consume, y en el fondo, una voz le susurra que Isabel podría estar diciendo la verdad. Decidida a aclararlo, Sofía resuelve buscar más pistas dentro de su propia casa, en lugares donde nadie más revisa. Durante la madrugada, Sofía revisa el despacho de su padre, donde encuentra un diario antiguo de su madre. Al leerlo, encuentra páginas que mencionan a una niña perdida, con pasajes llenos de tristeza y arrepentimiento. Sofía siente una punzada en el pecho al leer las palabras de su madre. «Perdí algo precioso, algo que nunca podré recuperar», decía una de las anotaciones. Sofía se da cuenta de que quizás toda la historia que conocía está lejos de la verdad. Al día siguiente, aún afectada, Sofía decide buscar a Isabel en su modesto departamento. Isabel, sorprendida por la visita, la invita a pasar. Sofía explica que encontró el diario de su madre y que ahora cree que la historia podría ser real. Isabel siente una mezcla de alivio y dolor al ver que su hermana finalmente comienza a aceptar la verdad. Antes de irse, Sofía le pide a Isabel que le dé algo de tiempo para asimilar todo y promete que, en breve, enfrentará a don Alejandro en busca de respuestas. Isabel asiente, con el corazón lleno de esperanza. El vínculo entre las dos hermanas finalmente comienza a formarse, pero ambas sienten que los secretos de su familia son más profundos y peligrosos de lo que imaginaban. Sofía regresa a la mansión decidida a confrontar a su padre, pero don Alejandro percibe su cambio y la recibe con una sonrisa controlada. Le pregunta fríamente si estuvo con Isabel, llamándola intrusa y alegando que solo quiere manchar el nombre de la familia. Sofía, antes intimidada por la figura de su padre, esta vez lo encara. «¿Por qué nunca me contaste sobre la hermana perdida?», pregunta con voz temblorosa, pero firme. Don Alejandro titubea, pero pronto recupera la compostura y trata de cambiar el tema. Alega que Isabel es una estafadora, alguien que quiere engañarlos. Sin embargo, Sofía menciona el diario de su madre, revelando que encontró palabras dolorosas que muestran cuánto sufrió por perder a Isabel. Don Alejandro, al notar que Sofía está decidida a buscar la verdad, le ordena que no se involucre más con Isabel, amenazando con quitarle todo lo que tiene. A pesar de las amenazas, Sofía siente que es hora de enfrentar la realidad, aunque eso signifique perder su posición en la familia. Sin decir más, se retira del despacho, decidida a encontrar a Isabel y contarle todo. Al alejarse, Sofía siente una mezcla de miedo y libertad, como si finalmente estuviera escapando de una prisión silenciosa. Al llegar al departamento de Isabel, Sofía le confiesa todo. Isabel siente una mezcla de rabia y tristeza al saber que su madre intentó luchar por ella, pero fue impedida por don Alejandro. Las dos hermanas se abrazan en silencio, unidas por el dolor y por el deseo de justicia.
Y juntas, deciden que no permitirán que el pasado las controle más. Las hermanas deciden que necesitan pruebas concretas para exponer a don Alejandro y toda la trama que armó para mantenerlas separadas. Carlos, quien apoya a Isabel desde el principio, sugiere que investiguen antiguos registros de la familia Alarcón, pero advierte que el camino será peligroso, ya que don Alejandro tiene aliados poderosos. Isabel, con el apoyo de Sofía, siente que no hay otra opción más que seguir adelante. Al día siguiente, las dos hermanas, junto con Carlos, van a un archivo histórico de la ciudad, donde pueden encontrar documentos antiguos que comprueben el nacimiento y la adopción de Isabel. La tensión crece cuando notan que don Alejandro ha enviado guardias para seguirlas. Carlos crea una distracción para que Isabel y Sofía puedan continuar su búsqueda sin ser vistas. En una sala llena de documentos antiguos, Isabel finalmente encuentra un registro sospechoso de adopción con el nombre de su madre y un bebé que desapareció de los registros poco después de nacer. Su corazón late con fuerza. Las pruebas están ahí, pero el temor de que don Alejandro descubra todo es constante. Sofía, a su lado, siente una mezcla de alivio y enojo al confirmar que Isabel es, en efecto, su hermana. Antes de salir del archivo, Isabel mira a Sofía y sonríe, agradecida por finalmente tener a una hermana a su lado. Sin embargo, al doblar la esquina, son confrontadas por uno de los hombres de don Alejandro, quien las observa con ojos amenazantes. Las hermanas perciben que están más cerca de la verdad, pero también corren un riesgo mayor de lo que imaginaban. Al regresar a la mansión, Sofía es recibida por su padre con una cordialidad falsa. Don Alejandro finge estar preocupado, preguntando sobre el paradero de Isabel e insinuando que solo quiere dinero. Sofía, ahora con pruebas en la mano, se niega a intimidarse y exige una explicación. Don Alejandro percibe el cambio en su hija y decide armar un plan para alejarla de Isabel de una vez por todas. Al día siguiente, Isabel recibe una llamada de alguien que dice tener información importante sobre su pasado. Desconfiada, pero esperanzada, acuerda un encuentro. Carlos y Sofía insisten en que tenga cuidado, pero Isabel siente que esta puede ser la oportunidad de descubrir algo definitivo. Ella va al encuentro, mientras Sofía y Carlos esperan ansiosos por noticias. Al llegar al lugar, Isabel se da cuenta de que ha caído en una trampa. Don Alejandro está allí, acompañado de guardias. Intenta intimidarla, diciéndole que, si no desaparece para siempre, usará toda su influencia para arruinar su vida y la de cualquiera que se le acerque. Isabel, con voz temblorosa, declara que ya no le tiene miedo y que seguirá buscando la verdad. Al salir del encuentro, Isabel se encuentra con Sofía y Carlos, quienes la esperan ansiosos. Les cuenta lo sucedido y afirma que don Alejandro es capaz de cualquier cosa para ocultar la verdad. Sofía, visiblemente afectada, promete que no abandonará a su hermana, aunque eso signifique romper definitivamente con su familia. Después del encuentro amenazante con don Alejandro, Isabel decide dar un paso más y buscar personas que conocieron a su madre en su juventud. En un barrio humilde de Guadalajara, encuentra a una antigua amiga de su madre que revela detalles sorprendentes. Le cuenta que don Alejandro tenía un fuerte control sobre la vida de todos a su alrededor y que obligó a la madre de Isabel a alejarse de su hija. Sofía, al escuchar la historia, se indigna y se da cuenta de que su vida de confort fue construida a costa de la felicidad de Isabel. Con cada revelación, siente un peso mayor en el corazón, como si finalmente estuviera viendo la verdadera cara de su padre. Le pide perdón a Isabel, no solo por haber dudado de ella, sino por todo lo que le fue arrebatado. Carlos, quien presencia el dolor de ambas, sugiere que hagan pública la historia para destruir la influencia de don Alejandro. Isabel, sin embargo, aún duda, no busca venganza, solo justicia. Pero cuando Carlos le recuerda las amenazas, Isabel comprende que quizás esa sea la única forma de garantizar su seguridad y la de Sofía. Decididas a terminar con el control de don Alejandro sobre sus vidas, Isabel y Sofía deciden acudir a los medios locales. Su historia es poderosa, y la verdad comienza a salir a la luz, amenazando no solo la reputación de la familia Alarcón, sino también el imperio que don Alejandro construyó. Después de compartir su historia con los medios, Isabel y Sofía se dan cuenta de que han desatado una tormenta. La noticia de que una familia poderosa como los Alarcón pudo haber separado a dos hermanas a la fuerza genera indignación y curiosidad. Periodistas comienzan a rodear la mansión, y don Alejandro, furioso, intenta a toda costa controlar los daños, pero las preguntas de la prensa lo acorralan. Isabel, observando todo desde lejos, siente una mezcla de miedo y alivio. Sofía, ahora apartada de la mansión, siente el impacto de la exposición.
Se da cuenta de que ha perdido todo el confort que conocía, pero encuentra en Isabel un apoyo genuino y sincero, algo que nunca tuvo con su propia familia. Isabel, por su parte, lidia con la culpa de haber causado tanto caos en la vida de Sofía, pero ella la tranquiliza, diciéndole que todo vale la pena por conocer la verdad. Mientras tanto, don Alejandro, desesperado, intenta intimidar a los periodistas y usa su influencia para distorsionar los hechos. Afirma públicamente que Isabel es una mentirosa y la acusa de estar detrás del dinero. Isabel, al escuchar las declaraciones de su padre, siente un dolor profundo, pero también una rabia que nunca había experimentado. Por primera vez, siente que debe luchar por ella y por Sofía, sin importar las consecuencias. Decididas, las hermanas deciden que no van a retroceder. Isabel sugiere que presenten una demanda contra don Alejandro, lo que podría abrir aún más investigaciones sobre el pasado de la familia Alarcón. Sofía duda, temiendo lo que puedan descubrir, pero sabe que ha llegado el momento de enfrentar a su padre y cerrar definitivamente los años de manipulación y mentiras. Las hermanas contratan a un abogado especializado en casos familiares complejos. Él las orienta a reunir todas las pruebas posibles para demostrar su vínculo y, sobre todo, las acciones de don Alejandro. Isabel y Sofía comienzan a revisar cada detalle del pasado, tratando de encontrar algo que pueda fortalecer el caso. Carlos, siempre a su lado, las ayuda con las investigaciones, apoyando a Isabel en todo momento. Durante el proceso, Isabel descubre un detalle importante en los documentos de adopción: su madre fue obligada a firmar la renuncia a su hija bajo presión de don Alejandro. El hallazgo enfurece a Sofía, quien empieza a cuestionar todo lo que sabía sobre su padre. Siente que su confianza fue traicionada de una manera irreversible y que su verdadera familia ahora son Isabel y Carlos. El abogado advierte que don Alejandro no retrocederá y que usará todas las armas posibles para desacreditar a las hermanas. Pronto, surgen acusaciones falsas contra Isabel, difundidas por personas cercanas a él, y su reputación comienza a ser atacada en los medios. Isabel, agotada, casi pierde las fuerzas, pero Sofía la anima, prometiendo que estarán juntas hasta el final. Las hermanas perciben que la batalla será larga y agotadora, pero el dolor compartido crea entre ellas una conexión aún más fuerte. Con cada nuevo golpe, sienten que están más cerca de la verdad, aunque saben que la lucha contra don Alejandro apenas comienza. En medio del proceso, una testigo inesperada aparece, una antigua empleada de la mansión Alarcón, doña Lupe, que había desaparecido años atrás. Ella ofrece testimonio sobre cómo don Alejandro manipuló a la madre de las chicas para mantener a Isabel lejos y preservar la imagen de la familia. Doña Lupe, con lágrimas en los ojos, cuenta que fue testigo de los momentos de desesperación de la madre de Isabel, quien lloraba todas las noches por haber sido obligada a abandonar a su hija. El testimonio de doña Lupe causa un gran impacto en el caso y en la opinión pública, ya que revela la magnitud de las acciones de don Alejandro. Sofía, al escuchar el relato, siente que finalmente está conociendo la verdad sobre su familia. Se siente dividida entre la tristeza y la rabia, al darse cuenta de que su infancia fue construida sobre el sufrimiento de Isabel. Mientras tanto, don Alejandro comienza a ver su imperio desmoronarse. Los socios comerciales, temerosos por su propia reputación, se alejan de él, y la influencia que tenía sobre la ciudad disminuye. Intenta recurrir a los pocos aliados que le quedan, pero se da cuenta de que está quedándose solo, y la imagen de la familia Alarcón está cada vez más dañada. Isabel, fortalecida por el apoyo de Sofía y Carlos, decide que la batalla no es solo por ella, sino por todas las verdades que fueron enterradas. Siente que está más cerca de obtener justicia, no solo para ella, sino también para su madre, quien sufrió tanto por las manipulaciones de don Alejandro. Cuando don Alejandro se da cuenta de que está a punto de perderlo todo, toma una decisión inesperada. Convoca a Sofía e Isabel para una reunión privada en la mansión, alegando que quiere resolver todo en familia. Sofía duda, pero Isabel siente que este encuentro puede ser la oportunidad de escuchar lo que realmente piensa. Con Carlos siguiéndolas de cerca, las hermanas deciden aceptar la invitación. Al llegar a la mansión, don Alejandro las recibe con un semblante diferente, casi derrotado. Intenta justificar sus acciones, afirmando que hizo todo para proteger a la familia y el nombre de los Alarcón. Sofía, indignada, responde que lo único que logró fue destruir la confianza que tenía en él. Isabel, con la mirada fija en su padre, le pregunta si realmente creyó que ella no merecía ser parte de la familia. Don Alejandro, por primera vez, muestra una vulnerabilidad que Sofía nunca había visto.
Dice que, en el fondo, tuvo miedo de que Isabel, al crecer lejos de la fortuna, manchara el legado de los Alarcón. Isabel siente un nudo en la garganta al escuchar el motivo absurdo que la separó de su familia. Se levanta y le dice que nunca necesitó dinero ni el nombre, solo su dignidad y la verdad. Al salir de la mansión, las hermanas sienten que finalmente han cerrado un ciclo. Sofía, con el corazón pesado, se da cuenta de que su lealtad ahora es hacia Isabel y que ya no hay vuelta atrás. Don Alejandro, en su aislamiento, ve el precio de sus actos y se da cuenta de que perdió lo único que realmente importaba, el respeto y el amor de sus hijas. Tras el encuentro con don Alejandro, Isabel y Sofía se preparan para la audiencia final del proceso. El caso atrae gran atención, y la sala del tribunal está llena. Don Alejandro aparece rodeado de abogados y los pocos aliados que le quedan, pero su expresión revela el desgaste y la desesperación que la situación le ha causado. Isabel observa al hombre que tanto controló su destino, sintiendo una mezcla de rabia y compasión. Durante la audiencia, se presenta el testimonio de doña Lupe y las evidencias de los documentos de adopción. El juez escucha atentamente, y los abogados de Isabel y Sofía resaltan el impacto de las acciones de don Alejandro en la vida de ambas. Cada palabra refuerza la injusticia cometida, y el silencio en la sala es pesado, como si todos esperaran una resolución justa. Don Alejandro, al ser llamado a declarar, intenta defenderse, alegando que actuó por el bien de la familia. Pero las pruebas son abrumadoras y acaba contradiciéndose. Isabel y Sofía se miran, sabiendo que, independientemente del resultado, finalmente han ganado algo valioso, la verdad. Al final, el juez toma una decisión que honra el derecho de las hermanas, otorgándoles una reparación por todo el sufrimiento vivido. Al salir del tribunal, Isabel y Sofía se abrazan en una mezcla de alivio y tristeza. Don Alejandro, aislado, siente el peso de sus propias decisiones. El veredicto ha sido dado, y el imperio que tanto valoraba ahora es solo una sombra de lo que fue, con las hermanas Alarcón siguiendo juntas y libres de su control. Después del juicio, Isabel y Sofía comienzan a reconstruir sus vidas juntas. Deciden mudarse a una pequeña casa en Tlaquepaque, lejos de los reflectores y la presión de la familia Alarcón. El lugar es sencillo, pero para ambas, representa un nuevo comienzo, un hogar donde finalmente pueden ser ellas mismas, sin los fantasmas del pasado. Isabel retoma su trabajo como costurera, pero ahora con el apoyo de Sofía, quien la anima a abrir un pequeño taller en la ciudad. Sofía, por su parte, se dedica a estudiar psicología, motivada por el deseo de ayudar a otras personas que, como ellas, enfrentaron manipulaciones familiares y tuvieron sus vidas controladas. Encuentran consuelo y fuerza la una en la otra, desarrollando una relación que, aunque tardía, se fortalece cada día. Carlos, siempre a su lado, celebra los logros de las hermanas y se convierte en un gran amigo de Sofía. La vida sencilla y tranquila es todo lo que Isabel siempre soñó, y finalmente se siente en paz, libre de las mentiras y el sufrimiento que la separaron de su familia. Las dos comparten risas, historias y momentos preciosos que jamás imaginaron vivir juntas. A pesar de todo el dolor y cada obstáculo que enfrentaron, Isabel y Sofía ahora tienen una a la otra y lo que siempre buscaron, una familia verdadera, basada en el amor y el respeto. Juntas, prometen que jamás permitirán que el pasado las vuelva a separar. Meses después, Isabel, Sofía y Carlos organizan una pequeña celebración en el taller, que se ha convertido en un éxito entre los vecinos. Isabel observa con orgullo cada detalle del lugar, agradecida por todo lo que ha logrado construir al lado de su hermana. Para ella, cada prenda representa un pedazo de su historia, algo que ahora comparte con Sofía y la comunidad. Durante la celebración, Sofía brinda emocionada, agradeciendo por haber encontrado a Isabel y por haber superado juntos tantas dificultades. Nunca imaginé que una verdad tan dura pudiera traerme tanta alegría, dice, mientras Isabel la abraza con una sonrisa sincera. Carlos, junto a ellas, también se siente parte de esta familia que ayudó a unir. La vida de Isabel y Sofía cambió para siempre, pero ahora está llena de amor, lealtad y compañerismo. Los días oscuros y los secretos que una vez las separaron son solo recuerdos que las hicieron más fuertes. Isabel siente una paz que nunca había experimentado y sabe que, finalmente, encontró su verdadero lugar en el mundo. Mientras el sol se pone en Tlaquepaque, Isabel, Sofía y Carlos brindan por el futuro. Están libres de las cadenas del pasado, listas para vivir una nueva historia, esta vez, juntas y con la certeza de que nada podrá separarlas nuevamente. ¿Y tú? ¿Habrías hecho todo lo que Isabel hizo para descubrir la verdad?
Deja tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal si te gustó esta historia.